todos bienvenidos a este encuentro. Hago una aclaratoria que el examen pautado para la semana pasada se corrió una semana y estará dispuesto del 29 de julio al 31 de julio, es decir, del viernes a las 10:25 de la mañana hasta el día 31 de julio a las 23:59 de la noche. Este, Vamos a ver lo que son máquinas térmicas y vamos a ver máquinas frigoríficas. Pero vamos a iniciar acá, primero a hablar de máquinas térmicas y cuál es el objetivo de este tema. Este tema es uno de los más extensos que se estudian en los ciclos termodinámicos, destinados a la obtención de potencia o de trabajo. En primer lugar, se abordan los ciclos de vapor para finalizar con los ciclos de gas. Se estudiarán tanto los ciclos simples como los mejoramientos con recalentamiento, regeneración, extracción o refrigeración intermedia. El tema se complementa con una práctica de laboratorio, pero generalmente pues aquí no vamos a hacer la práctica, pero voy a ver si trato en lo posible de subir un simulador. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver los ciclos de vapor, lo que es ciclo de Carnot. En los ciclos de potencia vamos a ver lo que es ciclo de vapor y entre esos ciclos de vapor está el ciclo de Carnot, ciclo de Rankine con recalentamiento, ciclo de Rankine con regeneración, ciclo de Rankine con regeneración y recalentamiento, ciclo de Rankine con super, super recalentamiento, pérdidas en ciclo de Rankine, lo que es ciclo de aire, compresores, ciclo de aire estándar, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo diésel, ciclo dual, ciclo de Edison, ciclo Brighton con regenerativo, ciclo Brighton con recalentamiento, Brighton con recalentamiento, ciclo Brighton, perdón, con recalentamiento regenerativo. Y vamos a tener máquinas térmicas que vamos a ver turbinas de vapor, motores de combustión, turbinas de gas y motores Stirling. Vamos a ver la introducción, ¿sí? Más o menos. Dice, los ciclos termodinámicos son la base de la utilización y aprovechamiento de la energía. Dice, en los ciclos de potencia se extrae calor o combustible de un foco de alta temperatura para obtener de salida lo que es el trabajo. Se cede calor residual a un foco de baja temperatura, entre paréntesis aire del ambiente o agua del mar o de un río. Entonces, eh, para este tipo o a manera de introducción de los ciclos de potencia, se cumplen las condiciones de equilibrio de la energía. Recuerden que las condiciones de equilibrio estaban ligadas a lo que era eh, la, lo que era que la energía no se crea, ni el primer principio físico, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí vamos a ver ecuaciones como que el trabajo se va a definir como la integral de de 1 a 2 por el diferencial en este caso, de la cantidad de movimiento por el volumen. Entonces, al, al integrar, vamos a tener que el calor, en este caso, del combustible va a ser igual al trabajo más el calor residual. Aquí vamos a ver, aquí tenemos un ciclo, el ciclo de vapor. Vamos a ver gráficamente para que lo entienda un poquito. Aquí me gustó mucho esta lámina porque explica tanto desde el punto de vista muy didáctico y desde el punto de vista a nivel de diagrama. Aquí tenemos un ciclo de vapor. Está compuesto por una caldera. La caldera a su vez tiene una chimenea.
Fíjense que la caldera, existen dos tipos de calderas. Están las aguatubulares y están las pirotubulares. Pero ¿cuál es el objetivo o cuál es, sí, el objetivo de la caldera? Producir vapor de agua. Cuando me refiero a las calderas que son de carácter pirotubulares, piro viene de calor, de fuego, dentro del tubo. Entonces el fuego va a ir por dentro del tubo y va a calentar el agua que está por fuera del tubo. Y cuando digo agua tubulares, significa que va a ser el proceso inverso. Por dentro va a ir el agua del tubo y por fuera va a estar el calor, digamos, el fuego, la candela, ¿no? Generalmente en las plantas de vapor, y le doy un ejemplo, la que está en Estado Carabobo, en Puerto Cabello, Planta Centro, que es una de las termoeléctricas más grandes que tiene Venezuela. Eso, yo tuve la oportunidad de estar allí cuando fui estudiante de la UNED de Ingeniería Mecánica, y yo recuerdo que esta caldera que ustedes están viendo aquí era de grande como el centro cívico de acá de San Cristóbal. Tenía como 12 pisos. Entonces, eso era una caldera aguatubular. Significa que el agua iba por dentro de los tubos y se calentaba por fuera, se le mezclaba el calor era por fuera. Ella producía vapor. Entonces vamos a ver el ciclo de vapor. En esta caldera se produce el vapor del agua, ¿sí? Se utiliza un combustible para calentar el agua y producir el vapor, y luego ella va a un punto uno. Fíjate que en el punto uno entra una turbina. Esa turbina también eh, son turbinas Peyton o turbinas de cuchara. Esas turbinas Peyton son las encargadas de transformar la potencia del vapor del agua en movimiento. Fíjate, viene la potencia del vapor del agua, entra la turbina y transforma la potencia en energía mecánica, ¿sí? Cuando entra el vapor del agua o la potencia del agua, la turbina es un elemento mecánico que transforma la potencia del agua, del vapor de agua, en movimiento rotacional, es decir, en energía mecánica. Y ese movimiento rotacional, como lo vemos aquí en el grafiquito, está pegado a un generador, y ese generador es el que va a producir energía eléctrica, la cual va a ser enviada a través de líneas de transmisión. Primero pasa por unos transformadores para elevar la tensión y luego será enviada por las líneas de transmisión al anillo nacional. ¿Qué es lo que pasa? Siguiendo aquí el ciclo. Aquí vemos, entonces, aquí vemos en el dibujo, que aquí está la caldera. ¿Cuál es la caldera en el diagrama? Me gustó mucho, mucho esta diapositiva, ¿verdad? Aquí vemos la caldera en el dibujo, aquí vemos la caldera en el diagrama. Aquí estamos en el punto 1. La turbina está acá y aquí está la turbina. Fíjate que aquí el generador, aquí en el diagrama se ve con una flecha que dice WT, que es el trabajo generado. Entonces, una vez que sale, pasa el vapor de agua por los vales de la turbina Peyton y produce movimiento rotacional, transformando la potencia del agua en energía mecánica. Sale ese vapor, abandona la turbina y entra a un condensador. Ese condensador vuelve a transformar lo que es el vapor de agua, ¿sí? En agua líquida, ¿sí? ¿Cómo funciona ese condensador? Ese condensador lo que hace es que tiene como el vapor de agua que va por el tubo, por fuera está rodeado de una torre de refrigeración que hace circular agua fría a través del tubo que dentro tiene su vapor de, de agua, y la condensa. Luego que se condensa el vapor de agua, entra líquido a la bomba, que aquí se puede observar en el diagrama, entra líquido a la bomba, y la bomba tiene un trabajo externo, es decir, se alimenta de otra fuente de energía para impulsar de nuevo ese líquido a la caldera. Entonces se produce lo que se llama en termodinámica un ciclo cerrado.
si nosotros nos vamos a la teoría física, que la energía no se crea ni se destruye, pues aquí estamos viendo un ejemplo de eso. Lo que pasa es que en la realidad sí van a haber pérdidas. Cada vez que esto haga un ciclo, va a producir unas pérdidas mínimas, pero las produce. Ahora, fíjate que en una planta real, ¿de dónde viene el sistema de enfriamiento? ¿De dónde viene el agua que entra al condensador? Viene del mar. Por eso es que Planta Centro en Puerto Cabello está pegado al mar, porque el sistema de enfriamiento viene, el agua que entra ahí es el agua del mar. De entra y sale, de entra y sale. Entonces, aquí vemos que en el punto 1, en el diagrama lo ubicamos aquí. De entra la turbina, produce un trabajo, sale el vapor, se libera el calor en forma de trabajo también. La bomba se le alimenta con un trabajo para que pueda impulsar nuevamente el líquido a la turbina y se vuelva a repetir nuevamente el proceso. Vamos entonces ahora, vamos a ver el ciclo de Rankine, pero quiero mostrárselo de manera gráfica. El ciclo de Rankine es otro ciclo de vapor que lo que hace es mejorar la eficiencia del sistema como tal. ¿Por qué? Porque tiene una caldera, ¿sí? De entra el vapor de agua a la turbina, pero tiene otra turbina que también se alimenta con otra línea de vapor para producir dos trabajos. Es decir, que este ciclo de Rankine, a diferencia del ciclo normal de vapor, tiene dos turbinas, pero que parten de la misma caldera, claro, con tuberías diferentes. Entonces, lo que hace es sumar otro trabajo para ser más eficiente lo que es la energía mecánica producida. De ahí, fíjate que es el punto 1, dentro de la primera turbina, sale aquí y ese vapor no se pierde, sino que se vuelve a enviar nuevamente, casi ahí pegadito a la caldera y vuelve a entrar a la turbina 3. Luego este sale por el punto 4, se condensa, entra a la bomba y de la bomba pasa nuevamente a lo que es el punto 6. El punto 6 vuelve al punto 1, el punto 1 vuelve al punto 2, retorna, vuelve al punto 3 y vuelve a hacer el ciclo. Si nosotros vemos eso en un diagrama, aquí vemos los puntos. En un diagrama de temperatura, ajá, aquí vemos entonces el punto 1, que es la entrada de vapor. El punto 2, que es la salida de vapor de la primera turbina. El punto 3, que es la entrada de vapor a la segunda turbina, corrijo. Esta es la primera, esta es la segunda. Luego hay un cambio drástico de temperatura porque se condensa al punto 4, luego va al punto 5 con temperatura constante, ingresa al punto 6, aumenta la temperatura y ahí vuelve a repetir el ciclo. Vamos a ver entonces ahora el ciclo Rankine con regeneración. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos la caldera aquí. Entra por una turbina 1 y luego sale y esa salida de vapor dentro de una turbina 2. Fíjate que no es como la anterior, que entraba nuevamente a la caldera y luego que salía de la caldera nuevamente se introducía ese vapor de agua a la turbina 2. No, este pasa de la turbina 1 y alimenta la turbina 2 y sale. Luego que sale va al punto 3, que es la entrada del condensador, pierde el calor, hay una caída drástica de temperatura, ingresa a la bomba, pero aquí se anexan dos bombas. Fíjate que hay una bomba 2 que hace la primera propulsión, entra a un calentador abierto. Fíjate que ese calentador, ¿cuál es el objetivo? Que el líquido, después de que sale en el punto 4, que ya sale el agua condensada, entre precalentada, pero no en forma de vapor, precalentada a la bomba número 1. Entonces significa que esa bomba, cuando él entra a la bomba número 1 y entra precalentada, más no, es decir, no va a entrar repito, no va a estar
no va a entrar en punto de fusión, sino que lo aumenta como unos 40 o a 50 grados, ya le queda más fácil a la caldera llevarla al punto al punto de evaporación. Entonces, esa es la gran diferencia con el ciclo de Rankine con regeneración número 3. Entonces, que se le agregan dos bombas, a diferencia del anterior, que tenía una sola bomba, pero que tenía un doble recalentamiento a la entrada. Mírenlo aquí, tenía un doble recalentamiento en las turbinas. Este tiene uno solo, pero tiene dos bombas. Claro, ¿cuál es más costoso? Evidentemente, este es más costoso y el anterior es más costoso que el ciclo simple. ¿Por qué? Porque aquí estamos incluyendo dos trabajos externos y esos dos trabajos externos requieren dos bombas y esas dos bombas requieren de energía alterna, o sea, energía que no está dentro del sistema. Ajá, vamos a ver, aquí hay otro tipo de ciclo ranking con regeneración, pero tipo 4 y vamos a ver que aquí eliminan la bomba, meten una bomba, pero meten un calentador cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hace este calentador cerrado? Igual este calentador cerrado, mm, ¿para qué lo hacen? A diferencia del anterior, que aprovechan la pérdida de calor que se da entre la turbina uno y 2 y se la alimentan a este calentador. Eso lo que está haciendo es que luego que se sale de la bomba, este sale precalentado, pero sin necesidad de que aquí haya otra bomba, ¿sí? Solamente lo que se le está haciendo aquí es subir la temperatura, pero aprovechando una sola bomba. En el anterior necesitaban dos bombas y un calentador abierto. En este caso es un calentador cerrado y vamos a aprovechar la pérdida de calor de las dos turbinas. Entonces ese calor lo vamos a aprovechar en este calentador para que entre en fase de líquido precalentado y luego aquí sí vaya a vapor de agua y luego de vapor de agua pase a vapor saturado y pueda entrar a la turbina. Ciclo Rankine número 6, perdón, ciclo de vapor, ah, ciclo Rankine con regeneración y recalentamiento. Fíjate que entonces este combina lo de los dos anteriores, porque vamos a leerlo. Partimos de la caldera con el vapor saturado que produce la caldera. Este vapor saturado entra a la primera turbina y sale y vuelve a regresar a la caldera, ¿sí? Vuelve a regresar a la caldera, se calienta y va a un punto 3 y ingresa a la turbina número 2. De la turbina número 2 pasa a este punto 4 y entra al condensador, a una bomba 2 que lo impulsa hasta el calentador abierto. Este calentador abierto también aprovecha, pero fíjate que no era como el anterior, que aprovechaba la pérdida de las dos, sino la pérdida de la segunda y lo administra a él para precalentar el agua, pero aquí se le anexa otra bomba y esa bomba es la que hace que ingrese nuevamente al sistema para que se repita. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, esto es una combinación de los demás ciclos ranking, porque tiene las dos bombas, pero a diferencia del anterior, tiene un calentador abierto. Vamos a ver ahora lo que son los ciclos de gas, ¿sí? Entre los ciclos de gas, que es otro ciclo de potencia, tenemos los que son los compresores. ¿Y qué es un compresor? Es un elemento que permite comprimir mediante el empleo de un trabajo exterior, un gas, aire o mezcla. Eleva su temperatura. El trabajo aplicado al compresor es H de salida, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Fíjate que los compresores dicen que es para comprimir cualquier gas o aire, ¿no? Nos vemos por lo menos
vamos a inflar una llanta, generalmente que vamos a una estación de servicio y tienen un pulmón donde almacenan aire comprimido. Este, Eso lo hacen a través de un dispositivo que se llama compresor. ¿Y cómo funciona un compresor? Con un pistón, con un pistón. Fíjense que también esto más adelante lo vamos a ver en los ciclos diésel, en los ciclos de combustión interna, porque aquí dice que cuando se comprime un gas o se comprime el aire o se comprime una mezcla de aire combustible, se eleva la temperatura. Cuando yo me estoy adelantando un poquito aquí, pero voy a hacer un paréntesis, cuando veamos los ciclos Otto, y el ciclo Otto es el ciclo de combustión interna de un carro por encendido por chispa o por bujía, y vamos a ver el ciclo diésel, que es el ciclo de motores de de los motores generalmente de carga pesada, que son ciclo diésel, y son ciclos cuya mezcla de aire combustible la encienden a través de la compresión de esa mezcla. ¿Por qué? Porque cuando se comprime esta mezcla, la temperatura de compresión es mayor a la temperatura de flama y no necesita chispa para autoencenderse, a diferencia del ciclo Otto, que sí necesita una chispa cuando se comprime la mezcla de aire combustible. Los ciclos diésel simplemente van a aumentar la temperatura de compresión de la mezcla de aire combustible para que sea mayor a la temperatura de flama y entonces se produzca la combustión. Este, los compresores volumétricos, bueno, tienen ciertas características para bajos caudales. Las válvulas hacen que el ciclo real sea mayor. Las etapas del ciclo de compresor son, como la vemos aquí, de 1 a 2, compresión, compresión a presión constante. De 2 a 3, expulsión, escape. De 3 a 4, expansión. Y de 4 a 5, admisión. Es muy parecido a lo que es el ciclo Otto, perdón, porque el ciclo Otto también tiene lo que es compresión, pero sería compresión, expulsión, expansión y admisión. Aquí no hay, por supuesto, explosión. Pero entonces, en compresores, ¿qué vamos a leer? Compresión, perdón, del 1 a 2 es compresión, de 2 a 3 es expulsión, de 3 a 4 es expansión y de 4 a 1 es admisión. Esas son las 4 etapas que vamos a tener en un compresor. Vamos a ver acá cómo funciona entonces el compresor en un ciclo, en un ciclo de gas. Entonces, constructivamente es difícil refrigerar en el interior del compresor. En la práctica se instalan dos compresores y una etapa intermedia de refrigeración, como se ve aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica, este, para que esos compresores internamente, porque van a haber roces entre el cilindro y las paredes de los anillos, se le reinstala un regenerador para evitar que estos fallen. Vamos a ver aquí el ciclo Brayton. El ciclo Brayton dice la turbina de gas puede funcionar con un ciclo abierto, con una cámara de combustión o con un ciclo cerrado con dos intercambiadores de calor. Fíjate que del lado izquierdo tenemos lo que es el ciclo abierto, que utiliza un compresor y una turbina de gas. El compresor lo que hace es este, comprimir en su primera etapa de 1 a 2, pasa por un camarín de combustión y luego esto se le entrega a la turbina de gas para que la turbina de gas pues produzca ¿qué? Un trabajo. ¿Qué es lo que hace? Generar un gas. Y fíjate que es el mismo principio de lo que es el ciclo de vapor del que estábamos hablando, con regeneración y sin regeneración, pero en vez de utilizar vapor de agua, ahora va a utilizar es un gas comprimido para
generar o transformar lo que es la potencia de ese gas comprimido a energía mecánica rotacional. Y luego esa energía mecánica rotacional, que por supuesto produce un trabajo, va a ser entregado a través de un eje y está anclado a una brida, a un generador de corriente eléctrica, y este también va a ser transmitido antes de pasar por la línea de transmisión a un transformador para elevar la tensión, y luego sí puedes enviar a las líneas de tensión, que generalmente son de 13.8 kVA o 13.800 voltios. Y luego pues esto se transmite a través de esa línea de transmisión, que posteriormente van a llegar a cada poste de cada comunidad y van a ser reducidas con un transformador de 13.000 kVA, de 13.8 kVA o 13.800 voltios a 110 voltios, 210 o 210 voltios. Ahora vemos el de segundo tipo, que yo tengo el compresor, pero tengo un intercambiador de calor 1 y tengo un intercambiador de calor 2. La relación de acoplamiento es, para el primero es doble, o para los dos, es el trabajo producido por el compresor, es decir, entre el trabajo producido por la turbina de gas. Se dice que puede alcanzar hasta el 80%. Ajá. Ciclo Brayton regenerativo con recalentamiento y refrigeración. Aquí quise adelantar porque los otros tienen lo que voy a decir acá. Entonces, fíjate que la etapa de 1 a 2, aquí tengo un eje. Todo esto, en lo que es el compresor 1, el compresor 2 y la turbina de gas y la turbina de gas 2, todos van a actuar para ayudar a que ese eje gire a altas revoluciones, a altas RPM, revoluciones por minuto. Entonces, ¿cómo funciona? El primer compresor entra y el primer compresor pasa al segundo compresor, la mezcla, el gas comprimido, pero aquí se le coloca un refrigerador para evitar las pérdidas por calor. Luego de ahí sale un intercambiador de calor que alimenta una cámara de combustión que va a egresar a la turbina de gas número 1, va a producir movimiento rotacional, vuelve a una cámara de recalentamiento e ingresa a la turbina de gas número 2. Esta sale por esta turbina y vuelve a entrar y así sucesivamente. Aquí vemos el gráfico de 1 a 2, eh, a presión constante, perdón, de 2 a 1 baja la temperatura, de 3 a 4 aumenta la temperatura y así sucesivamente en cada una de las etapas. Dice, para mejorar el funcionamiento se puede introducir una refrigeración interna entre dos etapas de compresor, completando con un recalentamiento y un regenerador. Las presiones internas en el recalentamiento deben ser la misma en la refrigeración. Y vemos lo siguiente. Ahora vamos a ver máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, las máquinas de fluidos, vamos a ver una clasificación aquí. Máquinas hidráulicas. Están turbomáquinas, fluido continuo, generadoras y motoras. Están máquinas volumétricas de desplazamiento positivo, generadoras y motoras. Están máquinas térmicas. Fíjate que aquí quise hacer este cuadro, traer este cuadro a colisión, porque las máquinas de fluido, nosotros hicimos, profesor, pero ¿cómo así que usted me está hablando de vapor? Recuerde que los fluidos pueden ser compresibles o incompresibles. Entre los compresibles están todos los gases y el aire, y entre los incompresibles pues están los líquidos, el agua y todos los líquidos. Entonces, por eso es que encontramos máquinas hidráulicas, turbomáquinas o máquinas volumétricas de desplazamiento positivo, que son las hidroeléctricas. Y están las máquinas térmicas, que son las termoeléctricas o plantas nucleares. Entonces, las turbomáquinas, vamos a encontrar de flujo continuo, que son las generadoras, turbocompresores, motoras, turbinas de gas, turbinas de vapor. Y están las máquinas térmicas, que son las máquinas volumétricas de desplazamiento positivo, que son las generadoras, compresores volumétricos, motoras de combustible, motoras de combustión interna, ciclo Otto y ciclo
otro extremo. Vamos a hablar de los ciclos de potencia, de lo que son las máquinas térmicas, turbinas de vapor. Transforman la entalpía del vapor de agua en energía mecánica en su eje. Su rendimiento es el más bajo de todas las máquinas térmicas cíclicas. Según el número de etapas, se puede clasificar en turbinas simples o monoetapas y poseen un único escalonamiento. Turbinas compuestas o multietápicas con varios escalonamientos. Aquí vemos una turbina de vapor. Turbina de vapor, otra turbina, en función de la presión del vapor de salida, que vemos otra turbina de vapor como es por dentro, y las turbinas de compresión, el vapor se expande, la presión va a ser mayor a la atmosférica, el vapor tras su paso por la turbina tiene un aprovechamiento, y turbina de condensación, el vapor sale y P va a ser mayor que la P atmosférica, llegando a salir varios humos, vapor húmedo, corrijo. Ciclo de potencia, máquinas térmicas, turbina de vapor. En función de la forma de aprovechamiento de la energía contenida en el flujo de vapor, turbina de vapor de reacción y turbina de vapor de acción. En función de la forma de aprovechamiento de la energía contenida en el flujo de vapor, entonces tenemos turbinas de vapor de reacción y turbinas de vapor de acción. En función, perdón, en función de la forma de aprovechamiento de la energía contenida en el flujo de vapor, turbina de vapor de reacción y acción. Máquinas térmicas, aquí tenemos la turbina de vapor, en función de la dirección de flujo de vapor. Se clasifican, fíjate, en función de la dirección de flujo de vapor, se clasifican en axiales y radiales, principalmente elementos de turbinas de vapor. ¿Cuáles son los elementos de la turbina de vapor? Rotor, carcasa, áleves, válvula de regulación, cojinetes de apoyo, embancada o radiales, cojinetes de empuje o axial, sistema de lubricación, sistema de refrigeración de aceite, sistema de control de aceite, sistema de sellado a vapor, virador y compensador. Vamos a ver ahora, hablamos un poco de las turbinas de gas, vamos a hablar de las máquinas térmicas, pero vamos a hablar de los motores de combustión, ¿sí? Los motores de combustión se realizan, los motores de combustión, perdón, los motores de combustión, corrijo. La combustión del combustible se realiza en el interior de un cilindro cuyo cierre lo forma un émbolo que lo recorre entre paréntesis pistón. Fíjate, la combustión del combustible se realiza en el interior de un cilindro cuyo cierre lo forma un émbolo que lo recorre el pistón. Como vemos aquí, este es el pistón y este es el émbolo. ¿Ok? ¿Qué utiliza? Gasolina, utiliza diésel, autodetonante por compresión, ya lo había dicho, o gas también. ¿Cuál es? Aquí vemos un motor que está compuesto por un árbol de levas, una válvula, ¿sí? Un engranaje de transmisión, que es la caja, eje de acoplamiento por poleas y correas, que esto es para lo que es la bomba del agua y también el aire acondicionado, el cigüeñal que es el cigüeñal, que es el que transforma lo que es el movimiento, este, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el rectilíneo vertical, que producen la subida y la bajada del pistón dentro del cilindro a movimiento circular. La potencia va a estar en kilowatts entre cilindrada CCC y potencia en kilowatts entre masa. Fíjate que aquí también vemos el cárter, que es donde está el aceite, donde ellos se lubrican, y el eje de acoplamiento de las poleas. Ciclo de potencia, ciclo de potencia. Vamos a ver motores de combustión, 4 tiempos, mayor peso y mayor rendimiento. 4 tiempos, mayor peso y mayor rendimiento. 2 tiempos, admisión, compresión y expansión y escape. Aquí vamos a ver que, fíjate que los 4 tiempos
Tiene mayor peso, pero es mayor rendimiento. Y los dos tiempos que también hacen lo mismo que los cuatro tiempos, que es admisión, compresión y expansión y escape, pero la cilindrada y la RPM desarrollan más potencia, trabajos en cada carrera. Fíjate que los dos tiempos desarrollan más potencia que los cuatro tiempos. Cortocircuito, admisión de escape y el otro, desprendimiento de combustible. Entonces, fíjate que vamos a ver aquí. Generalmente, lo que hablaban los motores de combustión interna se van a clasificar en lo que es el ciclo Otto y el ciclo diésel. Los ciclos Otto lo vamos a ver también de dos tiempos, son un poco bajas y ligeros, y de cuatro tiempos que son de potencia media, potencia baja y ligero, y los cuatro tiempos potencia media. Y también para los diésel que vamos a tener potencias altas, tamaño, y también el tamaño es grande, y potencias medias en cuatro tiempos. Aquí vemos que un motor de combustión interna, si los motores pueden tener aspiración natural o ser sobrealimentados. Necesitan refrigeración, lubricación y salida de gases. Estos también se pueden extraer. Dice, los gases están a una temperatura de 400 grados. En una caldera se pueden producir vapor o agua caliente a 0,4 kilowatts o a, o a 0,45 kb. Dice, la refrigeración de las camisas se puede obtener agua caliente entre 80 a 90 grados. Entonces, fíjate que aquí en un motor, bien sea encendido por ciclo diésel o por ciclo Otto, este es un cuatro tiempos, tiene un filtro, aquí tiene la bomba del aceite, aquí tiene el regulador, aquí tiene el manómetro y aquí tiene el eje del balancín, que es donde van el cuerpo de válvulas, ¿no? Y como ya lo dije, pues estos motores solamente hay dos tipos, que son Otto y son diésel. Ahora vamos a ver, vamos a tocar otro punto importante, que son las máquinas de motor Stirling. Fíjate que estas trabajan con un solo pistón. Incluso de estas máquinas en internet hay varios prototipos. Estas trabajan con un solo pistón y trabajan con el vapor de agua. ¿Qué es lo que hace este pistón? Por decir, aquí se almacena vapor de agua. Cuando se aumenta ese vapor de agua, aumenta la presión dentro de este cilindro, empuja este émbolo y aquí hay una especie de biela manivela que transforma el movimiento rectilíneo horizontal en movimiento circular en este caso. También los hay con contrapesos y también lo hay de este tipo también. Combustión, expansión, refrigeración, contracción. Entre esas máquinas térmicas vamos a tener los ciclos de refrigeración. Dice, en este tema se describen los principales métodos de producción de frío industrial, compresión y absorción, y sus ciclos termodinámicos de funcionamiento. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener que los ciclos de refrigeración, está refrigeración por compresión, refrigeración por absorción y bombas de calor. A manera de introducción, dice, para transportar calor desde un foco a baja temperatura a otro a alta temperatura es necesario la aportación de energía. Dice, interviene un fluido refrigerante que sufre una serie de transformaciones termodinámicas. Cada refrigerante tiene un comportamiento definido y diferente. Dice, los ciclos evitan la reposición continua del refrigerante. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hace en un ciclo de refrigeración? Lo que se le hace es extraer calor a los elementos que se quieren refrigerar, porque en una materia que se llama transferencia de calor, que se dedica a estudiar todos los fenómenos, tanto
de cómo transferir calor, que es por conducción, radiación, convención y radiación, en un ciclo termodinámico destinado a lo que es la refrigeración, lo que se hace es absorber el calor. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor se da de los cuerpos este, más calientes a los cuerpos más fríos, nunca de frío a caliente. Es decir, que en todo lo que se busca cuando uno construye un refrigerador es absorber el calor del cuerpo caliente. Entonces, ¿por qué? Porque la transferencia del calor nunca va a ir de frío a caliente, sino de caliente al cuerpo más frío. Entonces, eso es lo que se busca en un refrigerador. Entonces, por eso es que cuando se mete, por decir, un cuerpo a 27 grados centígrados o el agua a temperatura ambiente en una hielera, entonces se mete arriba donde está el refrigerador, la cabina, y si se destapa la nevera, por detrás tiene un serpentín. Entonces por ahí pasa un refrigerante que cuando pasa y por ventilación forzada, por las neveras que son nuevas, trabajan con ventilación forzada, hacen que circule aire frío y entonces, como en este caso metimos, por decir, una manzana a 27 grados centígrados, ese calor que tiene internamente la manzana lo va a absorber el aire frío. Entonces va la manzana a ir perdiendo ese calor, esa temperatura, y esa temperatura va a ir descendiendo hasta congelarse, ¿no? Un ejemplo, y si metemos agua, pues si entra a 27 grados centígrados, va a bajar a 10 en el segundo recorrido, después baja a 5, después baja a 1 y después bajará a -5 y después bajará a -10 hasta que se congele completamente. Entonces aquí vemos cómo trabaja. Trabaja con un compresor de la mezcla de refrigerante. Se hace pasar a través de un serpentín, se trabaja con ventilación forzada y una cabina que por supuesto no tenga pérdidas, ¿no? Una cabina generalmente es adiabática, es decir, no permite el paso de calor entre la parte interna de la cabina y la parte externa, ¿no? Para que se conserve. Dice refrigeración por compresión, basado en los cambios de estado líquido-vapor y vapor-líquido de un fluido refrigerante. Este es el que se utiliza en las neveras y en los aires acondicionados. Lo que es refrigeración por compresión. Dice basado en los cambios de estado líquido a vapor y de vapor a líquido. ¿Por qué? Porque ese refrigerante, cuando entra al compresor, debe entrar en estado líquido y cuando comienza a circular y pasa por la absorción, donde absorbe por el serpentín arriba de la cabina, está en estado de vapor, sale en estado de vapor, se condensa, pasa por el serpentín de atrás del sistema de enfriamiento y entra nuevamente en estado líquido al compresor. Dice calores latentes, calores sensibles, cantidad de refrigeración y tamaño. Se busca tener un líquido de baja presión y temperatura para vaporizar. El calor requerido lo toma de los alrededores, ¿sí? Los enfría. Dice, en un sistema abierto de refrigerante se perdería en la atmósfera. Lo normal es trabajar con un ciclo de refrigeración. En un sistema abierto de refrigerante se pierde. Aquí vemos el diagrama característico de un refrigerante. Punto, fíjate que las presiones se miden en bar. Aquí vemos otro, líquido vapor, vapor líquido de una sustancia, un fluido refrigerante, este otro tipo de refrigerante, compresión, condensación, expansión y evaporación. Vamos a ver si por aquí consigo la imagen del... Ajá, aquí vemos el rendimiento de un compresor para un rendimiento de un compresor para un ciclo de refrigeración. Ese rendimiento está también atado a lo que es las condiciones donde se encuentra ese compresor, ¿no? Porque si las condiciones, digamos, el refrigerante sufre mucha fatiga, pues el rendimiento va a ser, digamos, va a ser bajo. Entonces, para ello, se debe mejorar anexando otra tapa.
otra etapa. Es decir, esto generalmente se dan los frigoríficos que almacenan grandes cantidades de, digamos, de carne o de leche, etcétera. Aquí, ajá, aquí vemos un ciclo de refrigeración por absorción. Aquí vemos una máquina de efecto simple. Vamos a ver cómo es que funciona. Aquí entra, fíjate que esto es una máquina de efecto simple, de efecto simple. ¿Cómo funciona? Entra el agua fría, por aquí dentro está el refrigerante, aquí están las entradas o las líneas que van hacia el serpentín, ¿sí? Aquí está el generador, viene nuevamente de esa etapa de regeneración, pasa, circula nuevamente el refrigerante hacia un condensador y luego sale hacia la parte externa y vuelve. Fíjate que aquí utilizan lo que son expansores y válvulas de expansión, ¿no? Porque ese cambio, cuando sea muy drástico, repito, no puede entrar dentro del compresor en estado de gas. Entonces, por eso es que se utilizan válvulas de expansión y de estrangulamiento. Ajá, refrigeración por absorción. Ajá, refrigeración por absorción. El suministro térmico en los arranques debe ser mayor que en el régimen. Dice la capacidad se controla con concentración al, al absorbedor. Dice estrangulando la alimentación de calor en el generador, disminuyendo la refrigeración del condensador, regulando el caudal que le llega al hervidor y bypassando la solución de la válvula de tres vías al hervidor. Aquí vemos el esquema. Fíjate que este sistema de amoníaco, agua es el que se utiliza, es el que estaba buscando para lo que son cuartos fríos donde se almacenan grandes cantidades de carne. Este refrigerador es de amoníaco. Dice el NH3 es tóxico y además ataca el cobre. Este se utiliza, bueno, actualmente se está tratando de eliminar el amoníaco porque el amoníaco es tóxico. Entonces ahorita hay otro tipo de refrigerante, pero todavía es utilizado a nivel de cabinas o de cuartos fríos industriales. Las máquinas y tuberías tienen que ser de acero e inoxidable, porque lo que pasa es que el amoníaco acaba con el cobre, no pueden ser de cobre. Las de cobre son las refrigerantes que utilizan los aire acondicionados, el R11, el R125. Necesitan de un rectificador entre el generador y el condensador, ya que el amoníaco se evapora. Y finalmente aquí vemos a las máquinas eh, voluminosas, una máquina voluminosa. Vamos a ver aquí el esquema más o menos a nivel industrial, que tenemos una torre de refrigeración, aquí es el generador eléctrico, aquí está la entrada, aquí hay un motor, aquí hay otro motor, aquí hay un generador auxiliar, y aquí están las condiciones de absorción y las condiciones de evaporación. Estas son máquinas voluminosas y caras, y especialmente si funcionan con temperaturas muy bajas. Y aquí vemos los diagramas, por lo menos de otros refrigerantes, LIBR-H2O. Aquí la vemos, aquí vemos las tablas de entalpías y entropías. Y aquí vemos lo que es la entalpía de una solución, LBRT. Aquí se miden las entalpías y aquí se miden lo que es la presión. Aquí donde vamos a tener lo del bulbo húmedo o lo del bulbo seco. Aquí vemos una bomba de calor. Dice se aporta calor a altas temperaturas en el generador y se obtiene una cantidad mayor, pero a media temperatura en la absorción y en el condensador.
una bomba de calor de absorción, como es por dentro. Bueno, y finalmente, estas dos guías que acabo más o menos de explicar, lo que son los ciclos de vapor y ciclos de refrigeración, son las que van para la actividad. En realidad es estudiarse cómo funciona cada ciclo, para qué sirve cada uno de esos ciclos, tanto en máquinas térmicas como en máquinas refrigeradoras. Y entonces, de esta manera, pues, poder, este, digamos, contestar algunas preguntas respecto y cuál motor es más eficiente con respecto con respecto a otro motor, por lo menos el ciclo Otto es más eficiente que el ciclo diésel, que una máquina de combustión interna. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces hay que analizar lo que es la relación de compresión. Y en el ciclo de Rankine, cuál es más eficiente que otro y por qué. ¿Qué hace si se le agrega una caldera o se le quita una caldera? ¿Qué es un ciclo de refrigeración? ¿Cómo funcionan los compresores? ¿Qué es más eficiente? Uno que trabaje con amoníaco o con un refrigerante R122, etcétera. Bueno, entonces por ahora yo creo que ya vimos lo que teníamos que discutir hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y repito, esta evaluación fue cambiada para el viernes 29 al lunes 31 y cierra a las 23:59. Hoy estas guías ya están en la plataforma para que entonces ustedes la puedan bajar y terminar de estudiar. Feliz y bendecida tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.